three-dimensional world of video dots and dashes, flat blips and formless blobs, one video arcade game soars a dimension above the rest. Zaxxon! Experience the control as you climb and dive. Feel the power as you attack and evade. Discover a new level of excitement with the true feel of action in 3 dimensions. Zaxxon, from the master design engineers of Sega. Boa Brutal. Opa chavalas, opa chavales, esto es Boa Brutal, el programa de los que tiramos dados de 20, el programa de los que pulsamos X para continuar y el programa de los que alguna vez fuimos atracados en la entrada de unos recreativos. Sobre todo si vivías en Ferrol en 1990 era bastante habitual. Sí, yo atracado no, pero déjame 5 duros, hombre, para que estaba a punto de ganar. Sí que lo he escuchado demasiado. Sí, a ver, es el típico dar el palo así... Sí. Entre préstame, amigo, 5 duros y dámelos o te doy una paliza, ¿sabes? Claro, tú verás. Las cartas son esas. Pues sí, las recreativas, ¿no? Este tema nos lo sugirió un lector. Un lector sí, de comentarios. Un lector de nuestras voces. ¿Cómo se dice? Un espectador tampoco. Porque no, un oyente. Un oyente. Nos lo comentó un oyente y venimos a hablar hoy aquí de las recreativas. De toda esta cultura del salón recreativo, ¿no? Hacer un poquito un repaso de nuestra memoria en nuestro contexto, además. Sí, porque aquí en Ferrol teníamos varias, no muchas, 2 que destacaban. Una era la de Las Vegas, sí. que bueno, es a la que más fui. Tampoco te creas que fui mucho, yo era más de hacerme ruta de bares en recreativas, pero bueno, tengo ido también, ¿eh? Y después estaba la del centro, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. La del centro. Ay, que me quiere sonar, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Que ahora es una... Bueno, fue mucho tiempo la típica casa de apuestas. Sí. Qué decadencia más ingrata, ¿verdad? Uf, y la verdad es que... Sol, no estaba en la calle sí, del Sol. Es verdad, puede que fuera Sol, sí. Recreativo Sol o algo así. Me quiere sonar, ¿eh? Puede que sí, no sé si estaba en la calle del Sol. Pero bueno, da igual. El caso es que había que bajar unas escaleras y ahí abajo estaba toda la arcallada ahí, dispuesta a comerse las monedas de 5 duros. Y toda la fauna que había alrededor de esos sitios, ¿no? Sí. Claro que esto eran bueno, en nuestro caso en los 90, que existen desde los 80. Yo, justo en Caranza, justo debajo de mi casa, había unos, pero yo los recuerdo siempre cerrados. Pero claro, estarían abiertos en los 80. Pero tú fíjate cómo la pasta que darían estos negocios para que hubiese un salón de recreativos es decir, que Ferrol ya no es Manhattan, ¿sabes? No, claro. Para que hubiese un salón recreativo grande, porque era un local grande. Ahí está todavía con las máquinas dentro. De hecho, un día entraron a robar en ese sitio y pusieron como una placa de metal y demás. Y bueno, en Desigual Brutal no alentamos al robo de máquinas recreativas. Pero bueno, ahí están. Y, ahora, si te encuentras una en la calle, pues claro, es otra cosa. Pero haces ahí sentadilla y el vandalismo no... O sea... El vandalismo... Boa Brutal no patrocina el vandalismo, a no ser que sea vandalismo pues contra el sistema fascista, entonces sí. Claro. Pero el vandalismo porque sí, el vandalismo contra la pequeña y mediana empresa no lo apoyamos. No, claro, efectivamente. Un poco
Bueno, ya lo has dicho tú muy bien. Vandalismo contra, jolín, nuestros compañeros tal, no se estila aquí. Si te echa una multinacional y vas con una piedra y le rompes el escaparate, eso, yo qué sé, bueno. Eso es bien. Claro. Eso es bien, sí, sí. Desde Boa Brutal recomendamos tirar piedras a azar. Claro, al Zara y al Bershka. Pues sí, esto me llamaba la atención. Decía, joder, porque yo lo vi toda mi adolescencia y aún está todavía. Tiene todavía el cartel del salón que pone recreativos y demás. Que yo me imagino que eso lo verá un chaval de hoy en día y niño de 10 años y dirá, ¿qué cojones era esto? Claro. Y es que es enorme el local. Pero es como un Pull&Bear grande. Es que, claro, sí que es verdad que tenían que dar mucha pasta porque, a ver, en realidad era desde la mañana hasta la noche gente dejando dinero de forma constante porque las partidas duraban muy poquito, en realidad. O sea, los arcades estaban muy bien pensados, o sea, muy bien diseñados, porque tenían la dificultad justa para que las partidas no duraran más de 5 minutos, a no ser que fueras un maestro. Pero si eras el jugador medio, no solías estar más de 5 minutos. Y después de esos 5 minutos o metías otra monedita o te ibas para casa y otro metía otra moneda. Entonces, cada 5 minutos en cada una de las máquinas una monedita, pues es mucha pasta, claro. Claro. Estaba aquí leyendo eso, un artículo de Shataka que habla de un local mitiquísimo, al parecer, en Madrid, que se llamaba Recreativas Denver. Y... no, disculpe. Ese no era Madrid, era en Torrent, va en Valencia. Que en Valencia había, al parecer, una cultura de recreativos de la hostia. Y me encanta que aquí hay una foto del local que tenía en un cuadro de Julio Iglesias. Que esto es encima del Gotelé, ¿sabes? Esto es claro, esto era el salón de recreativos. No eran como los hacen ahora, súper bonitos, con neones y demás. Que va, eran un sitio con el suelo de terrazo, el Gotelé amarillo del tabaco, el humo, la capa de humo que había como un topping, ¿sabes? Como la mantequilla encima de la magdalena. Claro. Es que sí, ahora nosotros tendemos a la retronostalgia y a ver el pasado de forma más romántica y de, no sé, de quedarnos con lo bueno, pero en realidad había mucho cutrismo ahí, ¿eh? Sí, es que aquí es lo que está diciendo que el que quería ganar dinero en aquella época tenía que montar un salón de estos, que al principio las partidas eran a una peseta, luego a 2, luego a 5, y luego ya lo que yo recuerdo, la de la moneda de 5 duros con el agujerito. Esto era una idea de puta madre para identificar monedas en el bolsillo y se ha perdido. O sea, es verdad. ¿A ti no te pasa que yo me daba cuenta? Tenían tamaños muy distintos las monedas, pero es que aparte la de 5 duros la encontrabas en el bolsillo sin sacar las monedas y ponerte a mirar, que eso en un salón recreativo era muy útil. Claro, era muy útil. Tú ya la sacabas, estaba todo pensado. La sacabas del bolsillo sabiendo qué moneda era y ni tenías que mirar. De hecho, yo recuerdo el cambio de la moneda de 25 pesetas grande, que tenía un tamaño similar a la de 50 céntimos ahora, y creo que era un poco más grande incluso. Pues no me acuerdo cuándo, pero supongo que sería a finales de los 80, se cambió por la moneda que dices tú, la más pequeña con el agujerito. Y yo recuerdo el conflicto que había, pues, precisamente en las recreativas, ¿no? Porque había muchas que se tuvieron que adaptar al cambio de moneda, que ya son ganas de joder precisamente cambiar esa moneda que es la que se usaba en los recreativos. No. Pero es curioso porque esa moneda, al tener el agujerito, daba pie al desarrollo de la picaresca, ¿no? Y había mucha gente que le metía el famoso cordón atado. Sí, pero eso funcionaba. Creo que
A ver, creo que hubo un momento en que funcionó. Pero después ya adaptaron las máquinas y ya la moneda quedaba trancada de tal manera que tú podías tirar pero no salía nada, ¿sabes? Entonces, o dejabas ahí el hilo, con lo cual el dueño de las recreativas podía verlo y canearte, o directamente ya ni lo intentabas. Yo recuerdo que hasta había leyendas urbanas de que había como una sierra que te cortaba el cordón, un rayo láser, de todo se decía. La realidad es que la moneda simplemente quedaba trancada y tú por mucho que tiraras no te la podías llevar. Pero creo que en un momento o en algún tipo de máquinas creo que llegó a funcionar. Pero bueno, no sé, ¿eh? Es que claro, ahí ya entramos en el mundo de las leyendas urbanas de los arcades, que también hay mogollón. Es que por ahí va la cosa. El salón de arcade, los recreativos, ochenteros y noventeros, claro, son un lugar casi legendario a día de hoy. Porque eran más que bares, ¿no? Tenían unas mitologías y ahí estaban los kinkis, estaba el jugador pro, estaba el que llevaba mazo de pasta, está el que nunca llevaba pasta, ¿no? Había su fauna. Pero es que yo, ya te digo, recuerdo en Valdoviño es un pueblo de aquí, de la zona, muy de veranear, ¿no? Con bueno, unas playas espectaculares. Desde Gua Brutal fomentamos el turismo a Ferrol, eso sí. No en esta situación, claro, ahora estamos en nueva normalidad, ya aquí en Galicia, puede ser, o estoy yo un poco... Y no, ya estamos, esto ya es casi el mundo anterior, lo que pasa que con mascarillas y ciertos... Pero claro. Sí, aquí ya estamos en la normalidad. Claro. O sea, de momento no vengáis a esperar un poco, no nos vengáis aquí a repuntar, a joder la fiesta, ¿vale? Quedaros ahí de momento no, pero luego sí. Y Valdoviño pues es uno de estos destinos que podría ser un Benidorm del norte, pero se mantiene virgen y fresco, ¿no? Y en la parte alta del pueblo, tú que has frecuentado también Valdoviño, Abel, sí, había unos recreativos que no sé si se llamaban Horizonte o algo así, que esto molaba mucho porque el logotipo eran estas letras ochenteras cromadas que se hacían con aerógrafo, que hacen como que parezca que el horizonte se refleja en ellas, ¿sabes? Como sí. Que son de desierto, marrón por abajo y arriba metálicas. ¡Buah, qué mítico! Y era espectacular, pero es que lo más espectacular es que en la puerta de ese local, no exactamente en la puerta, pero en las inmediaciones, había un BMW, pero tocho, ¿eh? Un BMW rojo, no sé si era un Serie 5, pero un BMW de estos ochenteros que no caben no entran en un garaje de hoy en día. No caben, tienen que no entran, ¿sabes? Y estaba leyendo aquí ahora, fíjate, que esto sería un pueblo de Albacete, no, de Zamora, que se llama Villaralbo. Y aquí esto es un testimonio de Herminio Jesús Quina, que es tenía este salón arcade mixto, se llamaba el sitio, ¿no? ¿Qué oportunidad es aprovechada para Herminio Games, por ejemplo? Herminio Games. Bueno, pues comenta Herminio que en el bar del pueblo quisieron poner una máquina arcade. Yo les proporcioné una y las ganancias irían al 50% para ellos y para mí. Compré una máquina de doble pantalla, el Pong y el Tetris. Costaba sobre 500.000 pesetas. Ojo. La leche. La panoja, ahí toma, taca atrás, el Tetris y el Pong. A los 8 días, el del bar me llamó preocupado diciéndome que la máquina estaba estropeada y no funcionaba. La abrimos y no funcionaba porque estaba llena de monedas. No cabían más. Ese día nos repartimos 320.000 pesetas entre los dos. La máquina se amortizó sola en cuestión de 2 semanas. O sea, tócate los cataplis. O sea, esto no existe hoy en día, no existe. Es que era casi como, yo no sé por qué la gente vendía droga en los 80.
cuando solo tenías que vender Tetris. Bueno, yo creo que en muchos locales se hacían las dos cosas. Sí. Sí, claro. Bueno. Ya te digo, aquí en Ferrol seguramente que sí. Es que además es curioso porque aquí Ferrol, en la época del esplendor de las recreativas, fue precisamente la época del esplendor de la heroína también. Entonces, sí. Las adicciones en general. Y a ver, yo recuerdo, no, tampoco es que Ferrol fuera nunca una ciudad peligrosa, pero sí que es verdad que, a ver, era más probable que te dieran el palo o ver yonkis por la calle. Ahora ya es un poco más difícil, aunque ahora también está volviendo un poco el tema de la heroína, pero en la época tú eras un niño que paseabas por el centro de Ferrol o por Caranza y no era nada raro cruzarte con un yonki cada 300 metros. Y entonces, claro, se juntaba todo eso. O sea, es lo que hablaba un poco antes. Todo ese tema de... Tú ves ahora Stranger Things y recuerdas estas recreativas así como con estos colores retro wave y estos chavales llevando Nike pero en realidad aquí por lo menos la cosa no era tan romántica. Lo que pasa es que nosotros lo recordamos así, pero en realidad donde había colores guays había gotelé y cuadros de Julio Iglesias y donde había gorras chulas y bambas Nike, en realidad había camisetas de naranjito y zapatillas de Alcampo, ¿sabes? Entonces, claro, y después se sumaba eso, que precisamente como era una época de esplendor de la droga, etcétera, pues te encontrabas con todo tipo de fauna poco recomendable. Y claro, nosotros ahora nos quedamos con lo guay y la nostalgia nos lleva a recordarlos como sitios como súper, no sé, súper románticos y súper chulos, pero la realidad es otra. Lo que pasa que, bueno, mejor quedarnos con el recuerdo que es lo que mola. Yo recuerdo esta gente con los chándales de colores ochenteros, que yo siempre les llamé chándal de yonki, que es gente que iba con chándal, por lo menos en mi barrio, en Caranza, gente que va con chándal, pero a mí me sucede una cosa, va por aquí. Si vas con chándal de cuerpo entero, con el chándal Adidas o el más cutre, el de Alcampo, y no vas corriendo, yo ya pienso que eres un kinky, ¿sabes? Automáticamente, como estés sudando y vayas andando con el chándal, ya está. ¿Por qué llevas chándal y no estás haciendo deporte? Kinky, ya está, automáticamente. Porque tengo el recuerdo grabado de un chaval que iba a los recreativos con su chándal y lo que hacía era... No voy a decir ni motes ni nombres porque igual me pega todavía, ¿sabes? Pues me localiza y me parte la boca. Que era la... Aquí se decía te piso la cabeza o te parto la boca. No, a mí era como me amenazaban normalmente. Entonces, bueno, ese chaval lo que hacía era, iba allí y sacaba su filipina, que es una navaja de estas mariposa, la llaman también, ¿no? Que tiene como... Yo creo que la mariposa es la que tenía el filo por los dos lados, ¿no? Y la filipina la que tenía solo por uno. Pero vamos, tampoco me hagas mucho caso que yo no soy un experto en navajas. En armas blancas. Claro, no me refiero a esta navaja que el filo, creo que sí que tiene dos filos. Y las propias cachas se cierran sobre la hoja. Parece como las alas de un escarabajo, ¿no? Entonces entiendo que será sí, eso. Que después estaba el típico chulo que hacía las filigranas. Es que ese iba a eso. Iba ahí y se ponía a hacer filigranas, pero a llamar tristemente la atención. Y claro, a mí en su día me daba miedo el chaval. Porque es que yo no sé qué pasa, pero yo recuerdo que cuando empecé secundaria, los chavales de cuarto de la ESO tenían bíceps, tríceps y barba. Tenían el pelo a la taza
lo cual le quitaba encanto al conjunto, pero eran machotes que te podían matar. Una vez me castigaron en clase de cuarto de la ESO y un chaval que se llamaba Pazos, este sí lo voy a mentar porque parece buen chaval, se lió a hostias allí con otro que se llamaba Rubén y lo desmontó, pero sangre por los pupitres y la leche. Yo eso no lo veo, no me lo imagino ahora con no sé, yo veo a los cativos. Sí, por suerte. Por suerte. Pero tú ves a los chavales que salen del colegio y de que están en tercero, en cuarto de secundaria, y yo no veo aquellos mangallones, aquellas torres, aquellos machos alfa, ¿sabes? Pero bueno. Sí, yo pues tampoco, a ver. Allí y se ponía a hacer malabares con su navaja. Entonces me daba miedo porque decía, guau, el tío este con la perilla y la filipina o la mariposa, como se llamase, imprecando a la gente ahí. A mí, claro, yo como tengo así rasgos un poco exóticos, me llamaba Chino Bruce Lee. A mí no me ofendía porque me gustaba Bruce Lee. Y ahora, hoy en día, lo pienso y me da pena, ¿no? Me da pena el chaval. Sí, a ver, la mayoría de las veces eran chavales que tenían, pues, problemas en casa y vidas un poco desestructuradas, ¿no? Hoy en día te das cuenta y te puede dar un poco de pena. En aquel momento te cagabas en todo. Pero es verdad. Estaban muy asociados ese tipo de gente a esto, a los salones, precisamente. Siempre había todo ese tipo de fauna. También estaba el típico al que su familia, hablando también de los decadentes 90, ¿no? Que tenía la familia, pues a lo mejor pues también un poco desestructurada o en trámites de divorcio, porque eso también era muy típico en los 90, que tus padres no se divorciaran por el que dirán o porque no, o por las familias o por lo que fuera. Entonces era mejor pues llevarse a matar en toda la infancia del chaval en cuestión y hacerle la vida imposible al pobre crío. Entonces había muchas familias que lo que hacían era darle 2.000 pesetas al chaval y decirle no vuelvas a casa hasta que se ponga el sol. Entonces siempre estaba el típico que tenía pasta a rebosar y que estaba allí todo el día. Y normalmente era también por eso, ¿no? Sí. Yo recuerdo que había como dos tipos de recreativos, ¿no? Porque después, ya en sus últimos estertores, salió el típico recreativo fake, el de postín, ¿no? El recreativo de centro comercial. No sé si te acuerdas. Que ya tenía su zona cristalada, ya tenía su zona de fumadores, antes de que se ilegalizara. El típico del Sega Rally, del Time Crisis, de todos estos juegos ya... Sí, con una decoración guapa, ¿sabes? Que eran bonitos. Con decoración en las paredes de pósters de otros juegos, luz negra. A mí ese nunca me gustó. Yo cuando jugaba ahí me sentía impostado. A mí me gustaba el recreativo de barrio, el hotel, el que montaba Herminio, joder. Que tenía eso, la nula decoración en las paredes, ¿no? Sí. A lo mejor tenía algún póster de la Micromanía pegado, ¿sabes? Ahí. La iluminación, esta iluminación súper añeja de los tubos fluorescentes, súper eterna. El suelo pegajoso, humo en el ambiente, porque por supuesto se podía fumar. De hecho, las máquinas tenían un artilugio atornillado que era un... Sí, el cenicero de metal. Un cenicero metálico, claro. Es que es verdad. Es que había el rollo de metal para apagar las chustas ahí. Y... Sí, de hecho muchas máquinas ya estaban quemadas de los cigarros en los bordes o en las pantallas. Claro, es que está la mítica, la anécdota de los kinkis que apagaban la chusta en el rollo de meter las monedas y jodían la máquina. Luego ya no podías meter las monedas. Hostia, es verdad. Esto era un drama. Y luego otra cosa, que luego te pido a ti que cuentes a ver si te acuerdas de alguna anécdota. Pero yo fui testigo de un clásico de los recreativos que era volcar el futbolín
que era lo mejor que podía Hostia. pasar. Claro, pero una vez más, repito lo de que no sé qué nos daban que le daban de desayunar a los niños en los 80, tenían que ser las galletas de aquel entonces, pero estaban especialmente fornidos y yo vi un futbolín volcán. ¿Sabes? La leche. Que el futbolín era como el epicentro, ¿no? De los recreativos. Ahí es donde ahí es donde se manejaba el cotarro. Tú no te podías acercar al futbolín, vamos, yo por lo menos. A mí me han echado del futbolín. Y a lo mejor no Sí, a ver. directamente, en plan, fuera del futbolín. No, pero llegaban los mangallones y como los lobos, ¿sabes? Te rondaban por detrás en círculos y hacían presión, en plan, claro, yo era malísimo. Entonces era lo típico detrás de, bueno, ¿qué? ¿Ya acabáis? Tal. Y ahí, bueno, a veces te quitaban con la coña de te ayudo, ¿sabes? Ya te echaban, ¿sabes? Y jugaban con tu moneda. Y esto sí que pasaba. Y un día, pues esta gente volcó el futbolín para jolgorio y consternación de la gente del local. Bueno, hace mucho Joder, ruido un futbolín volcando, un futbolín de estos grandes de madera. Sí, Yo no creo que es que no pesaba creo un que, quintal. creo que fuera sin querer. O sea, no me imagino la maniobra que tienes que hacer para volcar un futbolín sin querer. Hostia, jugando, en plan, con un movimiento. Claro, porque los chavales, fue sin querer, fue sin querer. Obviamente, ¿qué van a decir? Tu futbolín es una mierda, Herminio, te parto la boca. No, obviamente no. Entonces dijeron, fue sin querer, pero claro, yo, en su día, yo hago reflexión, ¿no? Y ahora el kinky me da pena y ahora no me creo que volcaran el futbolín sin querer. Eso fue un alarde de masculinidad de a que no vuelques el futbolín. Claro. Y ya está. ¿Te acuerdas de aquellas máquinas míticas como el Operation Wolf que tenían el arma, o sea, que el mando era un arma, ¿no? Una réplica de un arma, entonces tú abrías fuego contra la pantalla y pues ibas matando todos los... Creo que la primera en usar este sistema fue el Operation Wolf, precisamente, que era un videojuego. Yo lo tenía para Spectrum. En Spectrum, claro, la calidad de aquello era terrible, pero en la recreativa tú tenías una UCI, creo, y la pantalla estaba a lo lejos, en pequeñito, que tú tenías que casi que meterte en un túnel para jugar, y con el rifle apuntando a la pantalla o con la UCI, el fusil o lo que fuera que tenías de mando, apuntabas a la pantalla, disparabas y ibas matando. En el Operation Wolf, por ejemplo, era en Vietnam. Entonces, pues iban cayendo Charlies y apareciendo por la pantalla y tú tenías que cargártelos con cuidado de no matar a los rehenes o a los civiles, ¿no? O a tus compañeros. Y estaba muy guay porque además también te tiraban cuchillos y tú tenías que apuntar con el rifle al cuchillo y dispararle antes de que te alcanzara. O sea, una maniobra que en la realidad es un poco complicada, ¿no? Si alguien te tira un cuchillo, pillar una pistola y disparar en la hoja para que no te dé. Y recuerdo que había varias de ese estilo. Después ya, claro, cuando llegaron esas tipo Time Crisis y House of the Dead y todas esas, ya fue como más evolucionado. Tenías la palanquita para cubrirte y todo eso. Pero los más antiguos, eso, el Operation Wolf, por ejemplo, que debe ser de finales de los 80, eran súper míticos y muy populares por eso, porque tenías en vez de una palanca de mando, tenías el puto rifle con su gatillo enganchado a la máquina y a matar Charlies o lo que se tercie, o zombies. Esos a mí me encantaban, pero eran muy difíciles de ver en bares, por ejemplo. En salones ya era un poco más fácil. Claro, estos eran de salón. También recuerdo siguiendo un poquito la estela, ¿no? del Time Crisis o el House of the Dead con sus rifles y su botón su pedal, ¿no? Que te agachabas con un pedal. Sí. Estaban, por supuesto, los Sega Rally, los Crazy Taxi, que eran una joya. Yo me acuerdo de tener experiencias. Claro, después a mí no me gustaron los juegos de coches porque yo estaba acostumbrado al Crazy Taxi
y luego llegaba a casa, me ponía Need for Speed y aquello era bastante bajona. Ya, otra cosa que pasaba, claro, esto hoy en día no sucede, porque estamos con la información que nos sale por las orejas. Pero yo tengo una anécdota que esto le habrá pasado a más de uno. Tú ibas con tus padres, pues yo que sé, ibais a ver a un amigo o os ibais a una churrascado, a lo que fuese. Por algún motivo acabamos en Cabañas, yo con mis padres, y mi hermano y demás, otros amigos y tal. Y entonces, pues lo típico, vete al bar y cómprate un helado. En otro podcast hablamos de los helados, hablamos del Frigopié y del Drácula. Hacemos debate Frigopié versus Drácula, un especial de 3 horas. Y en 3 horas más o menos lo ventilamos. Pues yo estaba en Cabañas, entré en el bar, y lo primero que hacía yo cuando era pequeño era fijarme si el rollo de los helados era Cami, Frigo o Mico, porque entonces ya me hacía una idea de... Yo me hacía un barrido, ¿no? Por la calle. Claro. Que luego estaba el hipster de los 90 de los helados, era el que tenía los Menorquina. ¿Te acuerdas? Ese era, me acuerdo. Era el tío que chanaba, porque tenía helados muy buenos, Menorquina. Bueno, pues yo entré dije, guau, quiero un clásico Drácula, porque hay que apoyar helados que se atreven a combinar el polo de cola, el sorbete de fresa y el helado de vainilla. O sea, eso era una sinfonía. Y entré y ya vi la recreativa. Lo segundo que hacía después de chequear lo de los helados era chequear la recreativa. Y entonces, pues a veces veías el Street Fighter, a veces veías un juego, y a veces veías un juego que no conocías. Claro, se creaba una situación en la cual eras pequeño, no sabías mucho inglés. Entonces, me acuerdo que en esta recreativa estaba el Knights of the Round, que no supe que era el Knights of the Round hasta 15 años después, a lo mejor. Claro. 15 no, pero 10 tranquilamente. Que era un juego, un beat'em up tipo Golden Axe, que se podía jugar a 3 y jugabas con los caballeros de la tabla de la mesa redonda, ¿no? Iba a decir de la tabla cuadrada, Monty Python. Jugabas con Arturo, con Lancelot y con Percival. Y mejorabas las armaduras y demás. Una chulada de juego. Pues claro, yo estaba allí, vi el juego, me quedé hechizado con cómo era y demás. Y claro, no pude coger y decir, wow, ahora llego a casa y me descargo un recreativo y juego a esto en mi PC, porque eso no existía. Yo le contaba luego a mis amigos, hay un juego increíble de unos caballeros que se cambian las armaduras y claro, a mí alguno me tiene llamado mentiroso. Eso no existe. Claro, ¿cómo hacía yo siendo un niño para volver a Cabañas, a este pueblo, yo solo, ¿sabes? Y nunca más volví a tener contacto con ese juego, hasta que años después me acuerdo que me instalé el emulador MAME32 y uno por uno ya más o menos controlaba que sería un arcade, que no iba a ser un título de la NES, porque ya tenía pues más conocimiento, sabía que era un juego de 16 bits y demás, hasta que efectivamente encontré el juego y dije, hostia, era este. Y me lo terminé con los 3 personajes, en plan en honor al pobre niño que nunca encontró ese juego. Claro, esto pasaba. Sí, era muy típico eso. De hecho, yo el primer contacto que tuve con un juego que ahora soy muy fan, que es el Last Blade, fue en un bar en que siempre tenía juegos de lucha y los iba renovando, ¿no? Entonces había un momento que tenía pues el Street Fighter, luego tenía el Samurai Shodown y yo, claro, como buen chaval de los 90, pues yo era muy fan de todo lo que tuviera que ver con ninjas y samuráis, ¿no? Fue el momento de apogeo de los ninjas en la televisión y en videojuegos. Y el Last Blade
era un juego de lucha, digamos que con cierto parecido al Samurai Shodown, pero era distinto, era como, no sé, tenía otro rollo. Y a mí me flipaba y no, nunca supe tampoco de qué juego se trataba hasta que tiempo después me pasó como tú, que lo vi en emulador y ya pude conocer su historia y jugarlo y terminármelo con Ibiki en todas las formas posibles. Pero sí que es verdad que ese momento de repente llegar a un bar y descubrir un juego del que no sabías nada, porque además como tampoco había internet, no tenías ni idea de buscar, claro, de buscar información sobre él ni nada. Entonces quedaba un poco la leyenda esa de he jugado a un juego que encontré en un bar que tiene pues eso, unos samuráis y no sé qué. Y claro, era algo que ahora es inimaginable, claro. Yo también recuerdo, yo y un colega íbamos juntos a la piscina de Carranza. Y después teníamos el ritual había cerquita de lo que era la piscina, un bar con el Metal Slug. Metal Slug, no sé cómo lo pronunciáis. Yo digo Metal Slug. Y bueno, es que era un juego, un pepino de juego, además. Era complicadísimo porque podías disparar en todas las direcciones y con el joystick no era especialmente fácil hacerlo. Y te morías de un disparo, además. Claro. Era un sacacuarzos de juego, pero era tan bueno que era muy difícil resistirse. Y teníamos el ritual después de la piscina, nos gastábamos llevábamos cada uno nuestras 100 pesetas y nos gastábamos 100 pesetas cada uno, que eran eso, 4 créditos, ¿no? No nos lo llegamos a terminar, pero estuvimos muy cerca, porque era muy complicado. Entonces después salía el rumor de que no sé dónde había la máquina del Metal Slug 2. Y allá que ibas, ¿sabes? En plan, a buscar ese bar por toda la ciudad donde estaba el grial. Sí. Tenemos entrado en bares, ir a la recreativa, ver que no era la que queríamos y el dueño imprecándonos, ¿no? Desde la barra. Pero a paso no entréis, no sé qué. Bueno, señor, pues compres el Metal Slug 2, que está ahí con el Tetris todavía. Claro. Esto era muy mítico también. Sí. Yo creo que los mejores recreativos siempre fueron los de Capcom, ¿no? Que era como la compañía reina en esto de los arcades. Además, o sea, tiene el juego más mítico y yo creo que el más recordado, que es el Street Fighter, del que ya hablamos en un especial. Y después tenía el juego para mí más difícil, que era el Ghosts and Goblins, o el Ghouls and Ghosts, depende de la versión. Que bueno, que también tenía a un caballero andante de brillante armadura que tenía que acabar con todo tipo de monstruos y fantasmas, ¿no? Te daban un golpe y perdías la armadura y vas en calzoncillos, sí, para chanza del jugador, y después lanzabas hachas, lanzas, tenías varias armas. Y era jodidamente difícil. O sea, yo recuerdo que pasar del primer nivel era un desafío prácticamente imposible. Sí. Y yo creo que incluso hoy en día, ya con emulador y pudiendo continuar de infinitas veces, es casi imposible terminárselo. O sea, era una dificultad que estaba tan subida que me cuesta mucho trabajo entender cómo es posible que fuera tan popular. Porque incluso yo mismo o sea, estaba súper enganchado a ese juego, pero con lo difícil que era, ¿cómo es posible que enganchara tanto, ¿no? Sí, es que eran juegos que estaban, claro, realmente no es placentero llamarles sacacuartos, pero tienen dificultad
injusta. Quiero decir, el Metal Slug es imposible. Tú no juegas bien a Metal Slug, tú haces ensayo y error. Y al final, porque los bosses, por ejemplo, tienen todos ataques injustos. Ataques que de repente el boss parpadea y hace una onda expansiva que te mata a no ser que estés en la esquina justo de la pantalla y agachado, ¿sabes? Y luego hace exactamente el mismo movimiento, pero lo que tienes que hacer es saltar. Entonces, claro, eso la primera vez te va a matar, sí o sí. ¿Sabes? No es... Es un poco como tiene esa premisa. ¿Sabes? No es como hay juegos hoy en día que son difíciles, pero que tú, por muy difícil que sea el Dark Souls, no, por poner el ejemplo típico y rayante ya, ya puedes tener, digamos, tu manera de jugar, tus recursos y demás, y aunque te enfrentes a un enemigo por primera vez, puedes salir bastante bien del lance, solamente por los conocimientos que atesoras de jugar a estas franquicias, a estos juegos. No es lo mismo haber jugado al Dark Souls 3 después de haberse acabado los anteriores, para nada, que haber descubierto el juego por primera vez. Y joder, pasaba al revés con estos juegos, que eran directamente injustos. O sea, te aparecía un enemigo por detrás y te mordía y no lo veías porque literalmente la pantalla no lo permitía. Pero claro, es que eran tan buenos y la jugabilidad era tan endemoniadamente disfrutona. O sea, el Metal Slug es que se juega solo, como quien dice. Es muy difícil, pero es que es mantequilla jugarlo. Y el Ghosts and Goblins es crema jugarlo. A mí me pasaba, por ejemplo, con el Golden Axe. No recuerdo dónde había una máquina del Golden Axe, pero yo recuerdo que yo estaba fascinado con el Conan de Schwarzenegger, por supuesto, y flipaba con esa máquina, pero era malísimo. Pero a mí llegar al punto en el que me podía montar en el dinosaurio y empezar a coletazos con los bárbaros, ya era feliz ese día. Sí, además, bueno, el Golden Age lo tenía todo, ¿no? Tenías la tríada clásica, que era la amazona, el enano y el bárbaro. Sí. Y después tenías la posibilidad de usar magia con todos, tenías la posibilidad de montar encima de un montón de monturas monstruosas distintas, y después tenías la opción esa de tener diferentes armas y diferentes hechizos que bueno, recuerdo el rollo este de quedarte dormido en la hoguera y que venga el enano y te robe las pociones y tener que darle patadas para recuperarlas, ¿sabes? En la fase de bonus esta que había siempre. Yo recuerdo una vez entrar en un bar y tener el Golden Axe 3, que tenía una especie de enano punky, también con un hacha, sin barba. No tenía un hacha, tenía un tridente, si recuerdo bien, una especie de enano rubio, y que ya era como la super evolución del Golden Axe, y me sorprendió encontrarlo porque no sabía la existencia en aquel momento, ¿no? Del Golden Axe 3. De hecho, ni siquiera había jugado al 2, y de repente me encontré al 3 en un bar y fue como, hostia. La verdad que Capcom hacía maravillas que vamos. Además tenía un estilo propio, joder. Tú veías una recreativa, ya fuera ese, el Knights of the Round, el Final Fight, el Cadillacs and Dinosaurs, yo qué sé, tenía un estilo propio. El estilo de los sprites, ¿sabes? Los artistas tenían pues una forma de hacer los sprites pues muy particular. Y entonces era muy fácil reconocer una recreativa de Capcom. De hecho, bueno, hoy día hay mucho recreativo falso o juego así creado por fans que mezclan los sprites de juegos distintos de Capcom y todos quedan bien juntos porque tienen como eso, como un rollo, una estética compartida. Joder, ¿te acuerdas del Capitán Comando? También otro clásico de Capcom. Sí, por supuesto. Buenísimo también. Y eran como especialistas en beat'em ups. Tenían como Capitán Comando, el Knights of the Round,
Los de Dungeons and Dragons eran de Capcom. Creo que los de Dungeons, sí, el Tower of Mystara y el otro eran de Capcom. Esos nunca los llegué a jugar en recreativo. Me hubiera explotado la cabeza directamente. Porque a día de hoy siguen siendo los videojuegos de dragones y mazmorras que más, a ver si lo digo bien, que más me sirven a mí que más me tienen pillado por lo menos el rollito estético. Es que me gusta mucho cómo ven los japoneses dragones y mazmorras. Claro. En los diseños y demás, y era un juego, era un beat'em up, pues obviamente el Baldur's Gate es una experiencia más redonda si quieres, pero si me tengo que quedar con un videojuego de Dungeons and Dragons, me quedo con los beat'em ups de Capcom. Sí, yo también. A ver, tenían ese rollo que te digo de esa estética que era infalible y además tampoco es que variara mucho uno de otro, ¿no? O sea, tú te pillas eso, el Knights of the Round, el Capitán Comando y el Cadillacs and Dinosaurs. ¿Y qué diferencias hay en la jugabilidad? Muy poquitas. O sea, en realidad en todos tienes puñetazo, patada. Bueno, puñetazo o golpe con espada. O sea, golpe, patada. La combo de las dos que hace una especial y si acaso una magia. Y después a lo mejor la posibilidad de correr dándole 2 veces adelante. Y poco más. Y con esa misma jugabilidad hacían 12.000 juegos distintos y todos eran buenos, o sea, y todos eran adictivos y nunca te cansabas. De hecho, hoy día es un género que sigue estando súper vigente, el del beat'em up así en ese estilo retro y ya ves tú, o sea, Sí, no es que... hace nada el Streets of Rage 4. El 4, sí. Sí, tenemos que probarlo en cooperativo, tío. Sí. Sí, bueno, de este programa nos salimos sin comprarnos una Raspberry, ya verás. Yo, claro, una cosa que me pasa con el beat'em up es que parece un juego que a día de hoy es complicado de rediseñar, ¿no? Los juegos de lucha uno contra uno, pues hay gente que espera el siguiente Street Fighter o Mortal Kombat como agua de mayo, los Smash, ¿no? de Nintendo y demás. Pero el beat'em up como que, por ejemplo, si tú lo haces 3D, el beat'em up, ya estás haciendo el típico God of War de los viejos, ¿sabes? Sí. Si le metes, yo qué sé, ¿qué haces? ¿Le metes mecánicas RPG, ¿sabes? Es complicado si le metes, yo qué sé, que puedas moverte por un mundo abierto, pues estás haciendo un Metroidvania a lo mejor. No, como puede ser cualquier Castlevania o el Hollow Knight. Es un género que hila muy fino, ¿eh? Es muy, muy de nicho, si te das cuenta. Sí, es verdad, es verdad. Y estaba viendo aquí ahora el otro clásico que yo recuerdo con mucho cariño de las recreativas, el mítico Pang. El Pang, que era una chorrada el juego, ya me dirás. Que puede ser que fuera de Capcom también. Pues ahí me pillas, porque también estaba SNK que hacía muchas recreativas, pero Pang, no sé, vamos a buscarlo ya que estamos aquí. Dale caña. Pon Pingu Guarudo. Y era de... Developers Mitchell. What the fuck? Developers. Developers Mitchell, sí. Claro que salió para 1000 sitios y fue ripeado por vamos, se hicieron copias de Pang, pero exagerado. Es que era un juego de lo más chorras, las burbujitas estas que rebotaban, de fondo hay imágenes aleatorias. Mitchell Corporation y Capcom, sí. Se ve que es como una colaboración
Sí, porque Aquí, Capcom al fin y al cabo también editaba, ¿sabes? Programaba, pero también editaba. Un sí, poco como sí, hace estoy Bethesda viendo ya. aquí desarrolladores Mitchell Corporation y distribuidora Capcom y Mitchell Corporation. O sea, se ve que en este caso pues era como la distribuidora. Pero es curioso, se llamaba Buster Bros. El juego Mm. no sé si en Estados Unidos o en Japón. Creo que en Estados Unidos se llamó Buster Bros, pero en Japón era Pang, que es el nombre que nos llegó aquí. Sí, vamos, aquí era el Pang, está claro. Y según Pues, dice aquí la Wikipedia, en realidad no es una idea original de estos Mitchell Corporation, sino que está basada en un juego para MSX que se llamaba Cannonball. va, ves, pues ni idea. Ni siquiera era una idea original de Mitchell Corporation. Mitchell Corporation, Dios, qué nombre como de compañía Sí, es regular, ¿eh? de un futuro distópico, ¿no? Que, Es regular. Bueno, nosotros no la experimentamos, pero mi padre sí que me contó que la vio y que claro, que se quedó estupefacto la recreativa de Dragon Slayer, ¿no? ah, Esa... sí. Yo sí la llegué a ver. Ah, tú la viste, joder, qué suerte. Sí. Yo no Sí, la... pero sabes que en la época no me llamaba la atención porque no la entendía. ¿Sabes? Claro, Yo estaba acostumbrado al Street Fighter y de repente ver aquello en lo que había que tomar como decisiones era más como una aventura, tampoco una aventura gráfica, pero yo qué sé, era algo más interactivo y yo lo que quería era matar, ¿sabes? Matar cosas. Entonces no me gustaba porque no la entendía, no la apreciaba, no apreciaba el valor que tenía, claro. ¿sabes? Sí, bueno, no deja de ser una película de animación interactiva. De hecho, yo no sé, eh, pero yo creo que producciones como Dragon Slayer eh, se podría hacer una saga de juegos como Dragon Slayer para Netflix, ¿sabes? No entiendo por qué Netflix no está aprovechando ese filón. Yo desde aquí, oye, si quieren, a mí el dinero no me gusta, como se ve, entonces, si quieren ganar más millones de dólares, tío, haz. Lo de Bandersnatch está muy bien, ok, es gracioso, es un elige tu propia aventura, eh, pero no, haz un Dragon Slayer, joder. ¿Será que no hay animadores buenos, que no hay estudios de animación? Tú Claro. A ver, imagínate a que mí se me ocurre que debe de ser muy caro para hacerlo en plan serie. sí, pero tú Eh, imagínate que Disney Plus, ahora Disney en Disney Plus saca, pues eso, que las próximas hace una franquicia nueva, imagínate como Aladdin, ¿no? Y con producción de peli de Disney, ¿eh? Pero es que ujú. encima es interactiva, en plan, la juegas tú. A lo mejor a nosotros nos la fuma. Bueno, iríamos corriendo a jugar, ¿no? Pero mejor. Pero Sí, eso sí. para un chaval, tú imagínate que hubieras podido darle una patada en los cojones a Scar en vez de lo que hizo Mufasa, que fue ignorar el peligro durante décadas. Claro, claro. Sí, a ver, es eso, que se me ocurre que igual es un poco caro de producir porque tienes que hacer, o sea, ya hacer una peli de 2 horas, Mm, calidad Disney, es súper costoso y igual te lleva 5 años. Entonces hacer lo mismo, pero con todas las opciones posibles, igual esas 2 horas se convierten en 8 y claro, ya es muy costoso. Pero bueno, yo qué sé, o sea, si alguien puede hacerlo es Disney, que le cae la pasta por las orejas. está claro. Bueno, y luego yo descubrí uno de los juegos que me parecen más eh, clásicos, ¿no? Yo descubrí el Gauntlet en recreativa. Mítico. Y, joder, fue el primer Action RPG, ¿no? El primer Dungeon Crawler así facilón que yo recuerdo. Recuerdo lo típico del que se elegía el elfo
Questor, se llama así el elfo. Questor. Y como corría más, pues se pillaba todo el oro para él. Porque Gauntlet tenía una cosa muy chula, que era cooperativo, pero los cojones cooperativo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, aquí vemos una vez más el rollo de la. Como esta gente no tenía unos gráficos descomunales para digamos, dejar loco al jugador. Pues se intentaba, ¿no? Acabamos de hablar de Dragon Slayer, que la hicieron animadores de Disney. Pero no, es que eran hilando muy fino la jugabilidad, cómo conseguían crear propuestas que enganchaban. Porque claro, el Gauntlet molaba, pero el pique de no me dejes tirado con los zombies, mientras tú te llevas todo, no te comas el pollo asado, que es para mí, que tengo poca vida, eso era lo que se escuchaba en la máquina de Gauntlet y lo que eran las carcajadas y las collejas. Claro. Sí, sí. Además, Gauntlet, claro, era una recreativa que yo creo que tenía en su recreativa original 4 jugadores en la misma máquina, si recuerdo bien. Y claro, eso era también una cosa que no podías ver en muchos juegos o en ninguno en la época, porque el primer Gauntlet sería de mediados de los 80, entonces en la época como mucho 2 jugadores a la vez, pero 4 era como, claro, una fantasía. Todos tus amigos. Sí, sí. Más no podías tener. No, ¿y quién tenía más de 4 amigos? Claro, por eso era... más si ibas a lugares como esos, ya tenías suerte de que tuvieras amigos. Y además, claro. a partir de 4 ya uno es el típico hijo de puta que ¿quién llama a este? ¿Sabes? Típico que te da el bocadillo ahí, que no te da bocata de nocilla, ¿sabes? Uno era ese. Y era 4, perfecto, ¿sabes? Los 4. En Stranger Things no son 4, además. Bueno, luego llega Eleven, ¿sabes? Pero, sí, después van llegando más, pero sí. Pero sí, son 4. Era el número. Muy mítico el Gauntlet. Bueno, el Gauntlet era de Atari, ¿eh? Esta compañía que, bueno, ¿te acuerdas que en Blade Runner pensaban que Atari iba a dominar el futuro de los videojuegos sí. Y salen los anuncios holográficos ahí en plan Atari y después resultó que, bueno. Sí. Porque Atari, bueno, podemos hablar de Atari en otro, porque da para hablar, pero Atari está rodeada de un halo de rock and roll. Eran muy... Los directivos de Atari y, bueno, las oficinas de Atari estaban todo el día fumando petas, ya para empezar. Y tenían ese rollo, sí, de cobrar, claro, al principio ganaban muchísima pasta y llegaban a las oficinas con el Testarossa y se ponían a programar bebiendo bourbon y fumando porros hasta las 1000 y bueno, que las oficinas de Atari que parecían llenas de famosos, de rollo, mucho rock and roll, ¿sabes? Parecía en el backstage, no me salía la palabra, parecía en el backstage de un concierto de heavy metal o algo así. Entonces, que igual la decadencia de Atari pudo tener algo que ver con esta idiosincrasia de la compañía. Pero es algo que me mola mucho de Atari. Como tenían este halo de, no sé, de pasar un poco de todo. Pero claro, en tiempos de Blade Runner se les veía como imparables, pero en cuanto se les empezó a acabar el chollo, pues ya se vio dónde están ahora. ¿Te acuerdas el último estertor de Atari cuando intentaron sacar la Atari Jaguar? Buf, qué desgracia, tío. Eso fue doloroso, ¿eh? Sí, a ver, no llegué a probarla ni sé la calidad que tenía, pero se ve que tuvo el problema de que no le faltó, vamos, un poco de apoyo por parte de compañías desarrolladoras, ¿no? que hicieran juegos para ellos. Pero la verdad que no tengo ni idea ni si era buena consola, ni recuerdo muy bien el catálogo que tenía, no sé exactamente cuál fue. O sea,
entiendo el fracaso que tuvo porque compitió con la PlayStation, que en aquel momento se lo llevó todo. Pero no sé hasta qué punto era buena consola, ¿sabes? Porque la Dreamcast, por ejemplo, fracasó, pero era buena consola, eso ya es como aceptado ya por todo el mundo. Pero no sé hasta qué punto la Jaguar era buena máquina o no. No tengo ni idea. Tienes que ver el vídeo del Angry Video Game Nerd sobre la Atari Jaguar para ver exactamente por qué se traca. Pero bueno, ya fuera de eso de que los sobre todo de catálogo tenía problemas, ¿vale? Lo que lo has comentado tú, pero es que se enfrentó a la PlayStation, la puta PlayStation 1, ¿sabes? Que no llegaría a las cotas que llegó la 2, que fue la consola más vendida de la historia. Porque era muy buena, tenía muchos juegos y porque la pirateaba todo Dios también, pero bueno. Pero muchas veces con estas consolas acabas de comentar la Dreamcast. Es lo que dices tú, no es que lo hicieran mal, es que, por ejemplo, la Game Gear, que ahora va a salir la Game Gear Micro, que te cabe en la palma de la mano y no la puedes jugar por ese mismo motivo, pero es muy cookie. La Game Gear era un consolón, joder. O sea, es que a lo mejor el problema es que era un consolón en la otra acepción de la palabra. O sea, era como no era muy ergonómica, se calentaba demasiado, tenía ciertos problemas técnicos. Te fundía las pilas enseguida. Yo recuerdo, yo no tuve la Game Boy, pero me la prestaban mis primos muchísimo. Porque pues no sé, a lo mejor ya eran más mayores, lo que sea, entonces me la prestaban un montón. Y es que yo recuerdo estar acostumbrado a la Game Boy a jugar al Wario y al Kirby. Y de repente un chaval trajo un día al colegio la Game Gear con el Sonic, con 16 bits a color retroiluminado en las manos. Pero plot twist, la tenía enchufada a un enchufe de la clase porque te fundía las pilas. Entonces, una vez más, bueno, vale, sí, tenía ese fallo, pero es que se enfrentaba a la Game Boy, que era muchísimo más barata y las pilas de la Game Boy te duraban, pero un fin de semana entero, tranquilamente. Entonces, muchas veces, haciendo este paréntesis, ¿no?, para hablar de consolas, el problema era no lo que tú hacías mal, sino lo que tu contrincante lo estaba haciendo todo de putísima madre. Es que enfrentarse a Nintendo en los 80 o a Sony en los 90 no lo hace cualquiera. No, claro, ese fue también uno de los problemas, sí, es verdad. Volviendo un poco a las recreativas, sí. Y poniéndonos un poco cuarto milenio, ¿recuerdas la famosa leyenda urbana del Polybius? Sí, es verdad. Es verdad, el Polybius. No sé exactamente en qué quedó la cosa. Sé que, por ejemplo, la leyenda urbana de lo de E.T., que enterraron los juegos en Arizona, es verdad. Pero lo del Polybius no sé. También hicieron vídeo, el Nerd. No sé si realmente existe la ROM, si la que hay por ahí es fake. A ver, la leyenda lo que dice es que o sea, la máquina apareció en los suburbios de Portland y se supone que el juego fue programado por un tal Ed Rothberg y el juego consistía básicamente en un juego con, digamos, de disparos, en el que tenías una nave que ibas con la que ibas matando enemigos en una pantalla súper oscura y con unos colores así medio psicodélicos, ¿no? Colores muy vivos y efectos luminosos ahí a cascoporro. Y entonces empezó a decir que el juego pues podía contener mensajes subliminales y que esos mensajes subliminales que te afectaban neurológicamente y te producían pues mareos, vómitos,
pérdidas de conciencia, ataques epilépticos, terrores nocturnos, bueno, la de Dios. Y los que jugaban aseguraban pues como ver visiones por el rabillo del ojo mientras jugaban a velocidad casi imperceptible, ¿no? Y mensajes como Kill Yourself, No Imagination, Conform, Honor Apathy y cosas así, ¿no? Do Not Question Authority, ese tipo de mensajes. Y amén de todo tipo de voces y lamentos en el sonido, ¿no? Se supone que la leyenda dice que había una serie de hombres de negro que eran los que llevaban la máquina a los salones con la intención de probar estos mensajes subliminales o estos ataques a la conciencia en la chavalada de la época. No sé si con la intención de controlarlos, ¿no? De volverlos más sumisos o no sé. Pero bueno, parece ser que efectivamente es una leyenda urbana y que no hubo nada de real en esa historia, ¿no? Es un bulo que surgió en internet. También te digo, no sería lo más chungo que ha hecho la CIA. ¿Sabes qué decir? No. En el caso de que fuese real, no sería lo más chungo que han hecho las agencias, ¿no? Estadounidenses o cualquier país civilizado. Está claro que hoy también, ¿no? Pero en cualquier agenda perniciosa puede ver efectivamente el poder que tenían estos lugares, estas máquinas, estos juegos para transmitir un mensaje. De hecho, hubo videojuegos que hacían esta típica campaña del no a las drogas de los 80. En Estados Unidos hubo muchas recreativas que tenían juegos en plan basados en, digamos, con un mensaje antidrogas, ¿no? Había uno muy gracioso que tenía un mensaje antidrogas y aparte lo que hacías en el juego era literalmente matar a tiros a camellos, que es muy americano, ¿no? Es como, oye, no te drogues, pero agarra este Colt y vuela en la cabeza a este chaval que está en Brooklyn vendiendo marihuana, pues porque no puede trabajar en ningún lado porque el sistema es una mierda, pero bueno, tú le vacías el cargador y que espabile, que esto es América. De hecho, y a lo mejor no tenían mensajes subliminales como el Polybius, ¿no? Pero tenían mensajes supraliminales, o sea, que no tenían nada de discreto, ¿no? O sea, el hecho de que tú tuvieras juegos eso, como el que decíamos antes, el Operation Wolf, ¿no? Glorificando la guerra de Vietnam, o todos estos juegos tipo Final Fight, en donde tú salías a la calle a matar junkies y drogadictos y... Sí. O sea, esa cultura americana de los 80 pues estaba presente en todos los juegos y no hacía falta meter nada subliminal para que... O sea, para llevar un mensaje a la chavalada. Tampoco era algo que se pretendiera, yo creo, hacer con ninguna segunda intención ni con la idea de manipular a la juventud. Yo creo que era simplemente la cultura de la época que ya estaba presente tanto en desarrolladores como en jugadores, y hoy en día a lo mejor se ve más claramente, pero en la época, claro, tú da igual que jugaras al Streets of Rage o te vieras una de Rambo, que el mensaje estaba ahí. El mensaje pro-yankee estaba ahí y tú te lo comías con patatas porque es lo que había, claro. Totalmente. Yo es que pienso que es un poco lo que dices tú. No creo que hubiera... Siempre se escuchó yo lo he escuchado, lo de os están entrenando para que seáis soldados, y no, esto os he escuchado. Pero siempre hemos jugado a
matarnos, ¿no? Y estas cosas. Yo creo que simplemente era lo que tú has dicho. Se hacían películas de Vietnam, se hacía Apocalypse Now y se hacían juegos que imitasen esas películas y esa cultura simplemente. Sí, a ver, era la mayor parte de las máquinas recreativas o eran japonesas o eran americanas. Entonces, incluso las japonesas reflejaban esa estética americana, porque Capcom, siendo una compañía japonesa, muchos de sus juegos estaban ambientados en Estados Unidos, ¿no? O en una ciudad imaginaria como Metro City, que obviamente estaba situada en Estados Unidos, ¿no? Y no había más que ver los nombres de los personajes. Joe, Cody, yo qué sé. ¿Cómo se llamaban los personajes del Double Dragon? Mike, no. Ay, ¿cómo? Voy a buscarlo porque no quiero quedarme sin saber. Sí, que de hecho en algún juego estaban mal escritos. Por lo menos en la NES. Billy y Jimmy. Sí, que en uno, no sé si era en el 2, Jimmy era Bimmy, con B. Hostia. Que ni siquiera es un nombre real. Pero bueno, movidas que pasan. De hecho, mira, la sinopsis era... dice aquí, en el año 1900XX, que era el texto que salía al principio, ¿no? En el año 1900XX, la mitad del mundo ha sido devastado tras una guerra nuclear y la violencia imperia en las calles de América. Una de las bandas más violentas se llama Black Warriors y domina las calles sin piedad, pero dos gemelos llamados Billy y Jimmy, entrenados en las artes del Shousetsuken y propietarios del dojo Shousetsuken, eran lo suficientemente valientes como para enfrentarse a los Black Warriors. Junto a los estudiantes de Billy y Jimmy hay una instructora llamada Mariam, que también era la novia de Billy. O sea que Mariam, que era instructora, estaba liada con uno de sus alumnos. Los Black Warriors no esperan mucho para capturarla y atraer a Billy hacia su escondite. Ahora Billy debe ir hacia los Black Warriors para salvar a su novia y enfrentarse al jefe de la banda. Willy, joder, el jefe de la banda se llamaba Willy. Jimmy, Billy y Willy. Madre mía. Y nada, y Billy cuenta con la ayuda de su hermano gemelo Jimmy para salvar a Mariam. Que obviamente son hermanos gemelos, no porque sea algo útil para la historia, sino porque es algo útil para el desarrollo, para el diseñador de los sprites, que no tiene que hacer dos sprites distintos. Sí, ahí es todo ahorro. Pues sí, los recreativos. Bueno, hoy en día está habiendo como con todo, ¿no? Está habiendo una especie de comeback. Y hay en España, sin ir más lejos, en Levante, o sea, en Valencia hay muchos. En Castellón y demás, ahí estoy viendo que hay un montón. Y está viendo pues una recuperación, ¿no?, de los arcade bars y demás. Claro, es que realmente tú te das cuenta que sí, es muy bonito todo lo demás, pero es que son muebles muy grandes. Son muebles muy grandes que había que pagar impuestos. Sí, es algo muy aparatoso y... A ver, estaba claro que en algún momento iban a desaparecer. De hecho, su desaparición fue un poco así progresiva. O sea, lo primero que pasó fue que desaparecieron directamente de los bares, ¿no? Porque fue como que con el auge de las videoconsolas y con la mejora, yo creo que a partir de estas consolas de 32 bits fue cuando empezaron a decaer. Fue la que se cargó hasta que sí, porque ya la gente, ¿para qué iba a ir a dejar dinero a un bar si tenía el mismo juego con la misma o un poquito menos de calidad en casa gratis, ¿no? Y entonces poco a poco fueron desapareciendo
Y recuerdo que en algunos bares se sustituyeron por estas típicas máquinas de Sí, las quiz estas que tenían juegos. Tenían juegos como este de buscar las diferencias, o tenían los juegos estos de preguntas y respuestas tipo Trivial. Tenían todo este tipo de juegos así un poco menos... Sí. Completa la frase, en plan... Sí, como... Tenían como pasatiempos, ¿no? Por así decirlo. Y era una pantalla táctil enorme. Efectivamente. Y hubo una época en la que tuvieron cierto auge, ¿no? Pero vamos, no duró mucho, ¿eh? No duró mucho porque, a ver, estaba claro que la gente ya no iba a los bares a jugar. Y curiosamente, todo esto fue sustituido ya por los cibers, ya entrados en el siglo XXI. Y a partir de los 2000, pues según fueron pasando los años, estos cibers también fueron desapareciendo, ¿no? Yo creo que los cibers fueron un poco los herederos de estos salones recreativos, ¿no? Porque tenían también un poco la misma fauna de jugadores así adolescentes, y el espíritu era un poco parecido, pero cuando ya Internet se generalizó, pasó lo mismo que pasó con las consolas, y estos locales también desaparecieron o se convirtieron en locutorios. Y claro, ya a partir de 2010 se acabó ya todo lo que tenga que ver con locales de entretenimiento, salvo la plaga actual de los salones de apuestas. Sí. Que yo creo que son un poco la evolución más sórdida de los salones recreativos, ¿no? Apuesta, compra. Sí, realmente quiero decir, eran locales con mucho encanto. Hoy en día es difícil, ¿sabes?, imaginar. Nosotros teníamos un lugar de encuentro. Cuando yo era más pequeño, los recreativos, y cuando ya era más mayor, en mi adolescencia, con ese Counter-Strike, ese Diablo 2, yo he hecho amigos, en plan sentándome al lado de un chaval que no conocía de nada y descojonándonos jugando al Counter. Aún los saludo cuando los veo y demás. Se han hecho clanes, ¿no?, de videojuegos. No sé. Hoy en día me da pena, por ejemplo, que mis sobrinos, que están entrando, bueno, les queda, pero están entrando en la preadolescencia, uno por lo menos, me da pena que quizás no pueda tendrá la PlayStation 5 en su casa. Entonces, oye, mira, de puta madre. Pero me da pena que no puedan tener un sitio así. Porque sí, en casa se juega muy cómodo. Está claro que como sentarte en tu sofá o coger tu PC y jugar, pues al final es el modelo que se ha impuesto porque, oye, es que es lo más cómodo que hay. No hay... Sí, a ver, cada generación tiene sus formas de entretenimiento. Pues nuestros abuelos tiraban canicas o peonzas, y ellos decían qué pena que ahora los chavales se metan en locales a ver pantallas en lugar de estar al aire libre lanzando canicas, ¿no? Nosotros decimos qué pena que los chavales ahora estén en casa, pues conectados a internet, pudiendo relacionarse con gente en locales con pantallas. Y claro, esta generación dirá, pues, haciendo trucos con la navaja. Claro. Qué pena que no vayan a locales donde les den el palo, donde haya humo de tabaco que respiren todo el día, claro. Donde haya gente que vuelque futbolines o se peleen unos con otros. O sea, en cierto modo, yo qué sé, es eso. Nosotros nos quedamos con lo bonito y con lo romántico, pero cada generación tiene sus cosas. Ellos tendrán la oportunidad de yo qué sé, de jugar con sus amigos online desde casa. Y cuando los Zetas tengan hijos, pues yo qué sé, se pondrán las gafas de realidad virtual y ni siquiera mirarán una pantalla. Y los Zetas le dirán: en mis tiempos, para jugar mirábamos a una pantalla con nuestros ojos
y chateábamos por Steam o por Claro. Epic Games Store. Sí, pero yo en el fondo no soy muy, por ejemplo, no me gusta la palabra friki, ¿no? Pero hasta para ser un friki soy raro en el sentido de que no soy nada coleccionista. O sea, no, que mi hermano sí, por ejemplo, tú sabes la colección de consolas que tiene mi hermano, que de hecho cuando hubo Sí. aquí una Retro Ferrol, él tuvo una exposición y demás, y tiene teles de tubo y todo para enchufar las consolas, porque a él le gusta hacerlo true. Le gusta tener Claro. una tele de tubo, enchufarle el euroconector y meter los cartuchos en la NES y soplarles. ¿Sabes? No le gusta lo de emular y demás, porque le gusta la experiencia auténtica. Y es una persona que no vivió esa época. La vio muy de refilón. Claro. Porque si yo era pequeño, para no apreciarla en todas sus dimensiones, él más todavía. Él es del 90, él nació en el 90. Ah, claro. Con lo cual los 90 pues ya los pilló un poquito de, ¿sabes? 7 años de la década de los 90 ya no se enteró de ellos, ¿sabes? Pero es una persona capaz de valorar todo esto. Yo es lo que te digo, yo por ejemplo, yo no compro ningún juego en físico ya, y me encantan los videojuegos, pero tú en mi casa no vas a ver un juego en mis estanterías. Tengo 3 o 4 guardaditos, que son ediciones que me gustan y demás, pero que yo no soy muy de anclarme, ¿sabes? No. Probablemente si hubiese un bar arcade en mi ciudad, aunque me joda decirlo, probablemente iría a hacer la gracia un par de días, pero no sé, no creo que fuese un habitual. A lo mejor sí, a lo mejor llego y hay un clima, hay un rollo especial o lo que sea y le veo la gracia, pero no volvería a un ciber a jugar al Counter por muy bien que me lo haya pasado. Pero sí que me da pena que, claro, se generaban situaciones especiales, eso, conocer gente y demás y por ejemplo, lo que te decía un poco antes, ¿no? Yo me acuerdo de eso, de la situación de un chaval, por ejemplo, en el Golden Axe, que se compró un rotulador, esto es verídico, y encima del botón que servía para los poderes en el Golden Axe, escribió magia, porque estaba harto de darle sin querer, que esto era típico, darle sin querer al botón de magia y cagarte en Dios, a gritos en el salón. Entonces esas cosas que evidentemente pues los chavales jugando al Fortnite se parten el culo y harán colegas chateando, tampoco pasa nada. Pero sí que es cierto que no puedo evitar que me dé cierta pena. Claro, sí. Está claro que cada generación tiene su cosa y nosotros pues lo vemos desde nuestro punto de vista y es verdad que da algo de pena, claro, es verdad. Pues hasta aquí hemos llegado con esta revisión de los arcades, de los recreativos y de esas máquinas luminosas. Yo creo que sí. Bueno, siguen siendo... Yo creo que hemos hecho un repasillo guay. Sí que es cierto que se nos quedan cosas, comentarlas ahí a saco en donde os dé la gana. Y bueno, que realmente aún hay gente haciendo recreativas, aún tiene futuro, siempre tendrá su nicho, ¿no? Claro. Sus lugares muy, muy puntuales de nostalgia. Está ahí Loco Malito, este desarrollador súper independiente, que ya no es independiente, ya es punk rock el hombre. Que hay una recreativa del Maldita Castilla. ¿Sabes? Que yo creo que eso es de aplaudir en pleno siglo XXI. Pero bueno, sí, realmente es un mundo que quedó atrás y que la verdad fue entrañable como mínimo, todo esto de las recreativas. Pues sí, efectivamente. Lo recordaremos con cariño. Y pues yo me voy a pillar la Raspberry, pero ya, o sea, estoy ya mirando aquí precios.
Yo tengo la ilusión de pillarme una recreativa, pero aunque sea de estas que ya te vienen montadas, ¿sabes? Porque yo tengo algún amigo, desde aquí le mando un saludo a Marcos, que se montó él la recreativa con un ordenador viejo y se puso... ¿Has dicho Marcos? Sí. Pues te puedes creer que mi tío de Tenerife, también lo saludo, aprovecho, se llama Marcos y también se hizo una recreativa él mismo. Mira tú, pues no es el mismo, pero sí, es curioso. Este chaval, yo trabajé con él muchos años y siempre fue muy aficionado a las recreativas y él se la hizo con madera, se hizo toda la carcasa y con un ordenador y una pantalla vieja. Se hizo el propio hardware, ¿no? Y le metió pues el software este para elegir juego, tiene tropecientos juegos. Claro. Y incluso tiene la opción de meter moneda, o sea, ya para más. Pero bueno. Sí, a ver, está claro que tiene todo un mundo detrás de aficionados que mola. Eso sigue estando y seguro que que seguirá estando muchos años. Sí, porque quiero decir, mucha gente vaticinó que por ejemplo, cambiando de tercio, pero un poquito para cerrar, mucha gente vaticinó y vaticina que los juegos de mesa se acabarían, ¿no? Con la llegada de los videojuegos y demás. Y nada más lejos de la realidad. O sea, cada vez son más impresionantes, más caros, cada vez facturan más. Es como que las cosas a lo mejor se cambian de mercado, llegan a lo mejor a otros nichos, pero no se tienen por qué terminar. Y esperemos que sea así, porque la verdad es que es un mundo fascinante. Bueno, pues nada, Abel. No queda sino despedirse. Sí, recordar como siempre que tenemos nuestras redes para que nos dejen comentarios en Instagram o nos manden el mensaje que se les ocurra a buabrutal@gmail.com y que nos escuchen como siempre en todas las plataformas en donde estamos, en iVoox, en YouTube, en Spotify, en iTunes. Ahí estamos para que la gente nos deje también sus comentarios y para que escuche los programas anteriores, que ya hay un montón, y para que nos sugieran temas nuevos también. Claro, por supuesto, si queréis hablarnos de vuestra máquina favorita o de una anécdota que tengáis coñera de estos temas, pues comentarlo ahí. Tengo que retomar el Instagram, que estuve ahí de vacaciones y lo tengo un poquito abandonado, pero me pongo al día enseguida. Pues nada, un abrazo a todos y hasta la próxima semana, Abel. Un abrazo, chao. Venga, chao.